Listo. Somos varios hoy Yankee. día, ¿eh? David, Jordi, Álvaro, Sí. Jean-Luis, Tamara, Pablo, Allen, Manuel, bienvenidos, ¿vale? Os explico Jean-Luis, rápidamente. Jean-Luis, ¿tú habías hecho ya base de datos o no? Sí, ya había hecho. Tú habías hecho el examen también, ¿no? Si te suena su cara, es que hace porno. El examen, sí, el examen sí. También lo hice. Es que La yo PVP. creo que lo hablamos. ¿Eres tú con quien hablamos al principio de todo o no? Del curso que hablamos, que tenías que convalidar también algunas asignaturas o no sé qué o algo así, o no eras tú? Puede ser, porque lo comenté en el grupo. Sí, por eso digo. Pues entonces, tú que hiciste el examen, haz una pequeña introducción de lo que nos podemos encontrar, ¿no? ¿O cómo lo ves, Vale. Julio? Sí, ¿Te que nos parece? comente, que nos Claro. comente. La puedo hacer breve, también. A ver. Sí. Y... Si ¿Tengo puesta la cámara? ¿Se me ve? quieres, si quieres te comparto pantalla para que tú, o sea, te dejo compartir pantalla para que nos muestres tu examen. Vale. Seguramente lo mismo lo habrán cambiado. Pero no sé cómo Seguro. va la que lo han cambiado. o cómo va ¿Cómo va la la walk? A lo mejor es el mismo. Puede ser que ni se molesten a eso. Jean-Luis lleva estudiando ese examen desde el año pasado, porque Es sabe que verdad. será el mismo. No. El examen no lo Hombre, tengo. Jean-Luis, Lo eso perdí. muy mal, ¿eh? Lo tendrías que Hombre, haber no. compartido, ¿eh? No No, pasa pero nada. tengo un cuestionario. Pero que estoy intentando meter en el... Pásalo en el por si acaso ordenador. Dejar, Al menos- no presionarlo, no, deja. Que no, que ahora lo pasa, que es que quiero entrar al menos al fondo, tener no una puedo entrar. visión Bueno, de un modelo anterior. Mientras Jean-Luis nos va compartiendo eso, entramos, ¿vale? Vale. Descubriendo la base de datos, actividad número 1. Rápidamente, vamos a refrescar conocimientos, ¿vale? ¿Qué es una base de datos? ¿Alguien se lanza a responderlo o queréis que os indique más o menos qué es una base de datos? Yo te puedo responder fácilmente lo que es Dámelo. una base de datos. Una base de datos es un lugar donde se alojan todos los datos de un ejemplo, de clientes de varias cosas. O sea, es donde se aloja toda la información con sus datos, ¿no? Es un ¿Podría ser? conjunto de datos. Una base de datos es un conjunto de datos. Perfecto. Donde se alojan. Como sea yo el profesor, te pongo un 0 y te cobro 180 euros. Perfecto. ¿Qué es la libertad? ¡Hala! La libertad Lo es que el vale acto la de ser asignatura. libre. Pero sí que es un conjunto de datos donde tú tienes, tienes que enlazarlos para crear una información, porque si ¿Y no lo dónde que es? ponen ejemplo, ¿no? Una ¿Y calle. dónde se almacenan? No es un conjunto de datos. Es donde se almacenan los datos y de allí se forma un conjunto de datos. Pero el término de base de datos no es el conjunto, sino MySQL es donde se alojan los datos. Y MySQL es un gestor de base de datos. Entonces sería bien eso, ¿no? Pero base de datos tiene que ser un conjunto de datos. Es decir, los datos son los datos y tú tienes que relacionarlos para que eso sea una información. Vamos a dar luz porque todos tienen un poco de razón y todos tienen un poco de, ¿vale? Yo tengo razón y punto. Todos un poco de razón, ¿vale? Es cierto, la base de datos es un conjunto, pero es un conjunto de ficheros, ¿vale? Y los ficheros es el lugar donde se almacenan estos datos, ¿no? Y como habéis dicho, entre estos se establecen vínculos y relaciones, ¿no? Aquí he leído lo que dice Allen: una base de datos permite almacenar un gran número de información de una forma organizada para su futura consulta, realización de búsqueda, nuevos ingresos de datos, etcétera, ¿vale? A ver, un copiar y pegar lo puede hacer todo el mundo. Sí, pero hacerlo, perdón por molestar. Lo estáis grabando entonces, ¿no? Lo estás grabando, ¿no? Sí, Pablo, se está grabando. Sí. Vale. Sí, Bueno, sí, perdón por repetir, para que seguramente se está. Vale. Para nada. Vale, chicos. Chao, Pablo, que va bien. La grabación. Perdón por todo, ¿eh? No, Anda. tranquilo. Bueno, perdón por todo, perdón por nada, pero bueno, que me voy de nada. Hasta luego, bro. Pablo, un abrazo, que vaya bien. ¿Vale? Vale, entonces, entendida la base de datos como un conjunto de ficheros en los cuales se almacenan datos, los datos, ¿qué es un dato? ¿Vale? ¿Cuáles son las características? Primero que nada, definamos dato. Representación de un hecho, luego era gráfica, semántico, no sé qué. ¿Vale? ¿Alguien más? ¿Alguien más lanza? Eres muy expresivo, Jordi. He encontrado el archivo. Gracias, no sé. Luis. Me he quedado así cuando lo ha dicho, digo. Manuel, Allen, ¿alguien más? Allen, lanza de 3, va. Queremos oírte. Ale no quiere hablar. No quiero hablar. Solo copiar y pegar.
Vale, los datos son números, letras o símbolos que describen objetos y condiciones y situaciones. Perfecto. Entonces, tal cual como ha dicho Álvaro, ¿no? Los datos pueden ser de distintos tipos, ¿no? Pueden ser números, letras, símbolos, pueden ser, tienen distintas representaciones, ¿no? Pero lo que importante es que los datos representan hechos empíricos, ya sean reales o abstractos, ¿no? De la realidad. No, no te preocupes, no te preocupes. Yo voy leyendo. Tengo aquí también el chat abierto, ¿no? Entonces, decirme, si lo tenéis apuntado, si lo tenéis a la mano, 3 características de una base de datos. Bueno, yo tengo acceso concurrente de datos. Esto significa que puedo acceder en la misma base de datos múltiples personas, múltiples usuarios, e introducir datos y modificarlos sin que exista ningún problema de interferencia. Yo he puesto este. Luego también que no haya redundancia de datos, es decir, que no haya duplicación de datos, gracias a las claves principales, o sea, la clave primaria. Y luego, por ejemplo, también el tema de seguridad de acceso, de permitir acceso a usuarios a un apartado, otro no, dependiendo de lo que se necesite. Una más. Ahí lo ha puesto Allen. Copiar y pegar. Sí. Bueno, pero está bien. No, pero al final en el examen, Allen, harás esto realmente, ¿sabes? Exacto. Sí, totalmente. Sí. Vale, pues digo la mía, si os parece, y luego miramos la de Allen. El documento y punto. Y tanto. Pim, pam, pim, O a lo pam. mejor nos hacen pensar un poquito, por ejemplo, yo que sé, ¿qué diferencia hay entre una base de datos y sobre el sistema gestor de base de datos? A ver, estamos hablando aquí sobre qué puede salir cuando tenemos a Jean-Luis que nos puede contar qué es lo que va a salir. Es verdad, todavía no lo ha Más o menos dicho. para hacernos una idea, sí. Comparte imagen. Se está partiendo la caja. Sí, se ha reído, ha sonreído, nos mira, pero... En plan, nos van a dar por atrás. No. Ir preparando base ¿Se de ve en datos. pantalla ahora? Ir preparando base de datos, ¿no? No, yo creo que si hacemos primero la de programación, Mira. cura de espantos. A ver. Esto me lo pasó después de haber suspendido el examen. Me dice, nada, haz este cuestionario que es más o menos todo lo que entra, un resumen. Guau, pero ¿Esto media hora? Esto media hora. No, a ver, chicos. Es para contestar, ¿eh? Es para contestar, es lo específico. O sea, del examen puede entrar cualquier cosa de esta. Bueno, y que entra, porque hay parte de teoría y parte práctica. ¿Puedes rolar el PDF, Jean-Luis? Sí. Ahora lo que pasa. Vale. Súbelo al... Es en el Drive, ¿no? Cuando lo suba, lo paso a Word y lo rellenamos. Hacemos la técnica del Allen y ya todo el mundo preparado con eso. Mira, os digo que realmente es un... el examen es como el de la rosticería, pero más pequeño. Vale. Porque el de la rosticería para mí tiene tela. No, esa era telilla. Yo lo hice en 3 días de la rosticería. Pero, es decir, pero te va a hacer algunas preguntas al principio. Sí, unas de teoría. Sí, unas de teoría, las principales, y luego un problema pequeño como el de la rosticería. Y al final era lo de... Imagínate. Lo de normalización. Vale. Que yo sobre todo fallé en la actividad en la 2 y en la 3. Que me repase más sobre todo eso. Esto, ¿ves? Lo de normalización, lo he dicho bien. Todo resumido en 10 preguntas. Y una pregunta, lo que serían las partes de teoría... ¿Es tipo test o tienes que desarrollar? No, es desarrollar. Es como la que ha leído. Mira, puede entrar la primera, que es una base de datos. Sí. Puede entrar esta, puede entrar qué son metadatos, cualquiera de todas estas. Ahora veremos sobre la rosticería. Tema teoría, yo creo que lo podemos pasar. O sea, es tenerla ahí y punto. Correcto. ¿Alguien sabe compartirlo? Que funcionen bien las teclas. Pásalo por el WhatsApp. Pásalo por el WhatsApp y yo lo subo al Drive. No, sobre todo que tiene que funcionar bien el control C y el control V. Si no, la has cagado. ¡Oh, David! ¡Ya eres programador! Pero cambiar un poco el tema de palabras y la forma de expresarnos. No vaya a ser que se haya guardado nuestras entregas y diga esto lo ha copiado. Da igual, da igual. O sea, a que tú me lo diste por bueno. Si tú me lo diste por bueno en esa actividad, a ti te tiene que servir esa explicación. Si esa explicación yo me la he ampollado y yo creo que es la respuesta correcta, a ti ni te va ni te viene. Respuesta correcta. Ya está. No hay más.
porque grande se ve el brazo de David desde la pantalla compartida. Porque a mí eso me ha pasado en el grado medio, en plan, no de copiar y pegar, sino que muchos ya no querían la explicación con nuestras palabras, sino que la querían como la habían plasmado ellos. Y ya está. Vale. Ole, ya está. ¿Por qué tiene los ojos tan azules? ¿Yo? Porque es austriaco. Sí, Ah, verdad. sí, Ya lo he sí, dicho, que tiene relación con el guía. Ay, con el Führer, Madre mía. No. Bueno, pero Bueno, creo que... No serás artista también. Bueno, me es gusta músico. pintar, pero no. Músico sí, pero pintar no. Bueno, vale, entonces, vamos simplemente a terminar ya con 4 cosas acerca de la parte teórica de base de datos, ¿vale? Y con eso ya, yo creo que es un poco lo que dice David Gutiérrez, ¿no? Que base de datos será simplemente un copiar, un pegar y cambiar un poquito las cosas, ¿no? En base a eso, simplemente recordar tipos de modelos, modelo jerárquico, modelo en red, modelo relacional, ¿no? Con el que vamos a trabajar siempre va a ser el modelo relacional. El modelo relacional pues tiene como elementos importantes los atributos, las tuplas, ¿no? Que es con el que vamos a trabajar a lo largo de todo lo que respecta a la gestión de datos, ¿no? La primary key, las claves foráneas, ¿no? Que son interesantes también recordarlas más adelante, ¿no? Luego de eso, las reglas son algo bastante interesante, ¿no? Que tenemos que saber, ¿no? Eso, por la restricción de unicidad, la restricción de obligatoriedad, ¿no? ¿En qué consisten cada una de las reglas? Así como lo está señalando, ¿no? La de unicidad, pues nos pide que en un atributo, en una columna, pues simplemente haya que ningún elemento se repita, ¿no? La de obligatoriedad, que tiene que estar todas las tuplas de una columna llena, y así, ¿no? Yo creo que todo eso ya lo tenemos más que digerido, y si alguno quiere darle un repaso, pese a que lo tengamos en los apuntes, que lo diga ahora. Si no, vamos de frente a modelo relacional. Me ha gustado mucho el dibujo de la mayonesa, ¿eh? Tengo que decirlo. Estaba chulo. Hostia, ¿sigo compartiendo? Sí. Sí. Lo estaba Hostia, pues, revisando, hacía tiempo que no lo veía. Suerte que no navega por esas páginas, ¿no? Suerte que no se ha abierto el historial, tío. No me he dado cuenta, no me he dado cuenta. Suerte Vaya que olla. no se ha abierto el historial. No hay nada. Venga, cierra. ¿Vale? A ver. Entonces, dicho eso, y ya conscientes de que conscientes, gracias a Jean Luis, de que la primera parte teórica, pues simplemente podemos hacer un copia y pega, pasamos a modelo relacional. ¿Está bien o queréis repasar algo? Dale. Sí. Vamos a ello. Allen, David, Jordi, ¿sí? Sí, yo creo que, Perfecto. bueno, incluso, no sé, podríamos coger y, bueno, no sé, a lo mejor el mismo PDF empezar a leer, es decir, ir rápido hasta llegar abajo. No sé si me explico, ¿eh? Sí, por eso digo, o sea, si deseáis hacer un repaso... Porque del para modelo toda- relacional, ¿qué queréis hacer? Es decir, ¿qué queréis comentar? Vale, ya entrados a modelo relacional, pues primero... Es la segunda vez del vale ese. ¿Tío? No me acuerdo del primero. ¿Tío, Julio? A la mierda el austriaco. Hombre, respóndele, joder. Por eso, no, o Que sea, Sí. No, por eso, ala, hasta luego. acerca del modelo relacional, ¿no? ¿Cuáles son los elementos del modelo relacional, ¿no? Elementos principales del modelo relacional. Ya los he mencionado, pero a ver, sobre lo que vosotros recordéis, ¿cuáles son los elementos principales del modelo relacional sobre vuestra memoria? ¿Cómo se representa el modelo relacional? Con claves, con entidades, con relaciones, ¿quieres decir? Perfecto. ¿Sí? ¿Con todo esto? Correcto. Sí, las entidades serían rectángulos, los atributos en elipses y las relaciones en rombos. Eso es un diagrama de Chen. Eso es un diagrama de Chen, ¿vale? El diagrama de Chen es una parte. Espera. No, es correcto.
No, es correcto, perdón, me estaba equivocando. El diagrama de Chen es el paso previo al modelo relacional como tal, ¿no? El modelo relacional, ¿vale? Se representa en un cuadro bidimensional, ¿no? Donde tenemos, exacto, donde tenemos tuplas y tenemos las tuplas que son las columnas y tenemos, perdón, las tuplas que son las filas y los atributos que son las columnas. Exacto, así como lo está señalando Álvaro, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues, es un modelo racional, pues tiene elementos interesantes, ¿no? Como lo son la primary key. Primary key, ¿recordáis qué era? La clave primaria, ¿no? La clave primaria, ¿no? Correcto. ¿Y qué implicaba la clave primaria? ¿Cuál era la diferencia entre una clave primaria y cuál era la diferencia con una clave candidata, por ejemplo? Pregunta para Allen. No, pero la clave primaria, por ejemplo, en este caso es una clave, digamos, que es la que define o que no puede repetirse dentro de esa misma entidad. Podríamos decir un DNI o podríamos decir un ID de un usuario o lo que sea. Eso sería Esa es una característica de la clave primaria, pero la clave primaria tiene un carácter de relevancia mucho mayor. Tamara, dime. No, que también decía que nunca puede estar nula, que también era otra de las condiciones para saber. Correcto. Vale, entonces, David. Dime. ¿Qué es la clave primaria? No se me ha ido la cabeza, tú. Bueno, pues entonces la clave primaria es simplemente aquel atributo, ¿vale? Recordar que los atributos son los que corresponden a las columnas que identifican unequívocamente a nuestra relación, ¿no? Es decir, que es como el atributo principal, el que tú dices, este atributo de aquí es el atributo que representa a esta entidad, es el atributo que representa a esta relación que tenemos ¿vale? A partir de allí tenemos claves candidatas. Las claves candidatas, por ejemplo, podrían ser, son claves que optan a ser una clave primaria, pero que no son la clave primaria, porque recordar que en la clave primaria, porque recordar que en una relación solamente hay una clave primaria. Y la clave primaria puede ser o un solo atributo o un conjunto de atributos, ¿vale? Que define el gestor de la base de datos. Entonces, a partir de allí, las claves candidatas, por ejemplo, una clave candidata podría ser el número de DNI, ¿vale? Sin que el DNI sea la clave primaria, porque el DNI no identifica unequívocamente se me ha ido de la cabeza, a la entidad a la cual está representando. ¿Se ha entendido eso? Bueno, no sé. Por ejemplo, si una entidad, ahora vamos a poner, una entidad es ciudadano. Correcto. Ciudadano, por ejemplo, tiene nombre, tiene apellido, tiene DNI, tiene dirección. Vale, Claro. pero por ejemplo, en Ciudadano sí que podríamos decir que la primary key es DNI, porque en el atributo Ciudadanos ahí sí que corresponde. Pero, por ejemplo, digamos que tenemos otro atributo, el atributo que se llama cocineros, ¿vale? Y en este caso, en cocineros, pues nos resulta mucho más relevante hacer un conjunto que sea nombre y apellido como primary key a colocar DNI. Porque tal vez ese conjunto nombre-apellido representa de mejor forma representa de mejor forma representa de mejor forma la característica principal de este atributo como tal, ¿no? Entonces, la clave primaria es siempre escogida. Pero en este caso, a lo mejor, pero a lo mejor en este caso habría que crear una ID, porque normalmente cuando hay nombres y todo esto, entonces lo que se hace es crear una ID. Exacto. Para no crear redundancia y todo esto. Exacto. Entonces, ¡hola! ¿Qué tal, guapo? ¿Cómo estás? ¿Tu hijito? ¿Sí? Hola. Sí. Te ha salido, ¿eh? Te ha salido pegadito. Entonces, esto que estamos haciendo en este momento, te voy leyendo, ¿eh? Esto que estamos haciendo en este momento son conceptos bases del modelo de entidad-relación. ¿Los tenéis claros? ¿Queréis que los refresquemos bajo esta metodología de foro?
Sí, pero podemos Podemos refrescarlo. visual. ¿Cómo? ¿Podemos ponerlo visual? Sí, claro. Claro. ¿Qué os iba a decir? Creo una carpeta en el Drive de mientras de esto de base de datos para seguirlo colgando. Sí, yo os Vale, cuelgo, pero os aviso, quedan 4 minutos de reunión, que ya sí. están ahí los pesados. Yo os cuelgo todas mis actividades. Tengo 10, creo, en la primera, en la tercera y en la cuarta. Lo único que os ruego siempre es que si vais a hacer control C, control B, copiéis un poquitín el enunciado, porque así no me perjudicáis a mí, que yo sí que estoy de hacer control C, control B a fuego. ¿Vale? Entonces, vamos a ver. Por ejemplo, en este modelo de aquí, ¿vale? En este modelo de aquí tenemos una clave primaria, ¿vale? Que es en un torneo de Among Us tenemos participantes y tenemos número de ordenadores y tenemos posición. Estos de aquí son los atributos. Atributo 1, atributo 2, atributo 3. Y estas de aquí son nuestras tuplas, ¿vale? Tenemos 7 tuplas en total. Entonces, yo como gestor de base de datos quiero escoger ¿cuál de estos va a ser mi primary key? Pues yo, en vez de escoger solamente participantes, porque es muy probable que a lo largo del todo el torneo se repite el nombre de algún participante, pues escojo 2 atributos que yo sé que la combinación de estos 2 atributos no se va a repetir en ningún momento a lo largo de mi relación. ¿Vale? Entonces yo escojo como gestor de base de datos que la primary key, que la SI, como lo acaba de llamar nuestro compañero Jordi, sean estos 2 atributos, ¿no? Entonces, esta es la primary key y como lo ha dicho hace un rato Tamara, la primary key pues tiene ciertas características, ¿no? ¿Cuáles son esas características? Primera característica, que no se repita a lo largo, que una tupla no se puede repetir a lo largo de todo el atributo. Otra característica, que no puede haber tuplas vacías, que no puede haber un null por ahí. ¿Qué me ¿no? habéis puesto de ejemplo? ¿O es cosa mía? ¿A quién? En el D. ¿Te hemos puesto Lo de ejemplo? Among Us. Sí, es mi ejemplo. ¿Por qué? ¿Dónde estás tú? Por el nombre, me queda hostia. ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo. No, por lo de Jan, como Jan Luis. Ah. Digo, no me sonaba. No nos conocíamos hasta hace poco. No, suerte que no te ha puesto de impostor, porque... Ya. ¿Vale? Entonces, seguimos avanzando, ¿vale? Porque hay muchísimas cosas interesantes que estudiar, como por ejemplo lo que es la clave foránea. ¿Cuándo escogemos una clave foránea? Como por ejemplo la clave candidata. ¿Para qué vamos a utilizar una clave de candidata más adelante? ¿Vale? Como por ejemplo lo es cuáles son las diferencias entre las reglas de integridad y las reglas de negocio, ¿vale? Entonces, estas cositas las voy a ir preguntando, si las tenéis claras me las decís, y si es que no, pues os la voy a ir aclarando, ¿vale? Venga, otro video. Vale, ahora nos esperamos a que se acabe, ¿no? Le queda 1 minuto. Salimos. Vale. Sí, salimos y creo otra, ¿vale? Pues finalizo y pues, hago otra.